La dislexia es un problema que encuentra a algunos y a otros con un compromiso muy férreo. Tal es el caso, por supuesto, en esta ocasión de Cerice Jaques Bronte. Ella, pues, oigan bien esto. Ella aprovechó esa situación por la que atravesaba en su cuerpo, en su vida, en su psiquis, para sacarle un gran provecho, sobre todo decir, no más, yo puedo desde mi realidad aportar y ayudar a los demás, sobre todo a los niños. Así que bienvenida al programa. Muy buenos Hola. días. Bienvenida. Un placer estar aquí con ustedes y compartir un poquito de mi historia y cómo llegamos a lo que somos el día de hoy. Hablemos de tu historia precisamente. Hablemos también para aquellos padres que tienen hijos con tu condición de disléxico. Bueno, la dislexia es un trastorno del aprendizaje, no se cura, simplemente se trabaja con terapias para poder controlarla. Es un trastorno que se focaliza principalmente en el proceso de lectoescritura. Es decir, que el niño que sufre de la dislexia tiene problemas en el desarrollo de la lectura y escritura. Muchas veces, como es en mi caso, confunde la B con la D y la V. No identifica cómo suenan ni identifica la lateralidad. Usted sabe que la B va para un lado y la D va para otro lado. Y también al momento de leer, como se le dificulta, las palabras compuestas suele dificultársele mucho leerla de forma corrida. ¿Cuándo te diagnostican disléxica? ¿Cuándo se dan cuenta? Porque obviamente pues tenemos a la familia mirando el programa y queremos pues también llevar y arrojar un poquito más de luz. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Te diste cuenta tú? ¿Fueron los maestros? ¿Quién fue que dio esa voz de alerta? Sobre todo porque obviamente mandamos a nuestros niños a las escuelas y los padres pues esperan que allí pues comience todo este desarrollo. Claro. ¿Cómo fue en tu caso? La identificación del diagnóstico y esos primeros pasos, ¿cómo los viviste? Sí, claro que sí. Cuando ingreso a primer grado, mi padre decide cambiarme a un colegio en inglés. En este momento yo no sabía ni escribir mi nombre, ni identificar ninguna letra, ni en español ni en inglés. Entonces asociaron que fue por el cambio de idioma. ¿De qué edad hablamos? Primer grado, 6 años. Muy bien. 5 a 6 años. En ese momento, el colegio le dice, cuando estoy terminando el grado, a mi padre y a mi madre, que lo recomendable es que me cambien a un colegio en español, porque si no, más adelante van a tener que atrasarme un curso. Y que cuando me cambien, que sería bueno repetir primer grado, ya que ahí están la mayoría de las bases del proceso de alfabetización. Me cambian, deciden repetirme el primer grado, y todavía en primero, en mi segundo primero en español cursándolo, no sabía ni leer, ni escribir, ni identificar ninguna letra. Aprendí a escribir mi nombre por pura repetición. Paso segundo, continuamos en la misma situación, solamente identifico ciertas sílabas. Y llegamos a tercero, que es donde está ya el pic del proceso de lectoescritura. Ya aquí el niño debe saber leer fluido, debe escribir con la menor cantidad de falta ortográfica. Y ahí mi mamá dice, algo está pasando. Y los profesores nada de informar, nada de decir, simplemente críticas negativas, no constructivas, ni más o menos por dónde que andaba la cosa. Mi mamá, donde era psicóloga del colegio. Pero me imagino, que todo era en función del desconocimiento. Sí, claro. Para ellos era algo totalmente no conocido. Y una niña que se desenvolvía dentro de todo lo demás muy normal. Y entonces en ese apartado, en el educativo, pues ahí era donde estaban los fallos. Claro, la problemática del aprendizaje, ¿no? Claro. Entonces, en ese momento, simplemente mi mamá fue donde la psicóloga, le dijeron, bueno, hágale un estudio psicológico que arroje cualquier cosita que pueda ayudarnos como colegio. Me lo hacen y arroja que tengo dislexia. Cuando le llevan esto al colegio. Ya para tercero de ya primaria. Yo estaba en cuarto en ese momento, cuando arrojó todo. ¿Qué edad? 10 años. 11. Cuarto, 10 años. Cuando arrojó todo, mi mamá lo lleva al colegio con el objetivo de que se hagan ciertas adaptaciones curriculares y yo pueda seguir cursando tranquila. Pero por falta de herramientas o falta de conocimiento, los profesores no sabían cómo lidiar con la situación, entonces simplemente era lo que yo cogía en las tardes adicional, lo que me podía apoyar a nivel académico. Y en el colegio simplemente yo me quedaba rezagada en lo que no podía cumplir. Entonces, en ese momento, yo me comencé a sentir mal conmigo misma. Y ya de por sí yo tenía un año más que el resto de mi grado, porque yo había repetido primer grado. Entonces yo me comencé a sentir mal conmigo misma y mi mamá me comenzó a trabajar en el ámbito emocional. Pero mi papá al fin lo que quería es que su hija fuera buena y se superara, y él
en la casa comenzaba a trabajarme adicional a las terapias y adicional al colegio. Vamos a repetir la bailadera, a repetir, porque en su cabeza él entendía que de esa forma él me estaba apoyando. ¿Era efectivo? No. No lo era. Entonces, como no era efectivo y como viviste muchos tropiezos al inicio del diagnóstico de esta, es que me cuesta llamarle enfermedad, vamos a ponerle una condición de salud, ¿no? Porque la palabra como tal ya es chocante y arremeterle con otra, pues no, vamos a ser un poco más, si se quiere, alentadores. Tu proceso entonces, la vivencia de tu proceso tras el diagnóstico fue tropiezos muy duros. Sin embargo, tú hoy día no quieres que otros niños con igual condición de salud, pues vivan lo propio. Entonces, ¿cuál es el planteamiento que haces? Bueno, ya cuando yo ingresé a cuarto de bachillerato, yo estaba clara que yo quería ser educadora porque yo entendía que era por una falta de dedicación de mis maestros principalmente a darse cuenta que algo no estaba bien a tiempo. Entonces ahí yo decidí abrir un espacio que se llamara Manos Maestras. En ese momento yo iba a las casas directamente a trabajar con niños. Y yo trabajaba estimulación artística porque yo todavía no era licenciada. Cuando yo ingreso a la universidad, yo decido que el foco iba a ser simplemente educación. Y yo creo los programas en base al niño. Algunos niños con los que yo trabajo no tienen de por sí dislexia, sino alguna discapacidad en el aprendizaje o algunas lagunas que han ido arrastrando. Con esto de la pandemia tengo muchos niños que han arrastrado lagunas en materias en específico. No, y que son diferentes si los aprendizajes. aprendizajes. Los adultos. Claro que sí, ¿no? Y que el aprendizaje es distinto en cada quien, o sea, no todos vamos a la misma par. Y yo creo que también, como bien dices, es un trabajo del maestro, poder identificar cuál es ese niño que se va quedando y acompañarlo, cuál es esa niña que se queda rezagada y qué pasa también, porque decir, bueno, es que este es el que está dando problemas, su papá que resuelvan, yo creo que no sería la buena alternativa. Háblanos de Manos Maestras, ¿cuántos niños tiene? ¿Cómo entonces dice, yo voy a hacer este proyecto? ¿Quiénes te acompañan? Háblanos un poco más. ¿En qué consiste esta metodología de aprendizaje? Bueno, mi metodología consiste en que yo evalúo al niño de forma independiente y creo un programa basado para ese niño como persona individual, aunque él comparta en ocasiones el espacio con otros niños. Porque hay niños que aprenden de manera kinestésica, se mueven demasiado y en el colegio lo que lo quieren es tener sentado. Entonces, si yo tengo que sacarlo al patio a escribir la suma y la resta o lo que le esté dando en ese momento en hoja, corriendo en el patio, así se la voy a dar y así es que le va a entrar. Así va a asimilar. Ajá. Entonces, en ese caso, yo evalúo a cada niño, tenemos diferentes programas, estimulación inicial, que para bebecitos desde los 45 días hasta los 3 años aproximadamente. Tenemos el programa de adaptación e inclusión a la sociedad, que trabajamos con niños principalmente con autismo, donde los preparamos y le damos las bases para que puedan ser funcionales en la sociedad. Y tenemos el programa de reforzamiento, que es del que estamos hablando ahora, donde yo evalúo al niño y creo el programa particular para ellos. En Manos Maestras tenemos una instalación física y todavía también tenemos maestras que van a las casas y tenemos un aproximado de 30 niños actualmente. Como la ciencia está tan avanzada y cada día arroja nuevos descubrimientos, hoy día un papá que tenga o que pueda tener un hijo disléxico sin saberlo, ¿cuáles son de repente esas primeras manifestaciones? O sea, algún estudio más profundo a edad muy temprana del muchacho, de la muchacha, meses, por ejemplo, que pueda hacer un diagnóstico real y seguro. Mire, ¿qué pasa con el proceso de lectoescritura? Tiene una edad en específico, entonces, previo o antes de los 6, 5 años, es imposible. Usted no se va a dar cuenta. Okay. Porque él se va a desarrollar como cualquier otro niño, a nivel emocional, a nivel social, todo funciona igual. Es simplemente ese trastorno o esa dificultad en lo que es el proceso de lectoescritura. Y hasta que ese proceso no inicia, no nos damos cuenta. Okay. Y es como le pasa mucho a mis papás que me dicen, es que yo lo cambié de un preescolar en inglés a uno en español o viceversa. Y quizás el cambio de idioma. Y yo asumía que era por el cambio de idioma. Sí, pero también estamos viendo, un ejemplo, yo tengo una niña de 4 años que va a cumplir 5 y está comenzando a leer. O sea, ya ella pues sabe su abecedario, ya ella está comenzando a leer, tiene 4 años, o sea que a partir de los 4 años quizás comienzan pues los padres a ver, incluso yo le escribo en el celular que dice aquí, mamá, mi mamá me ama, o sea, ya ella comienza a leer y tiene 4 años. Cuando entonces eso en un niño de 4 años, atención a los padres, un niño de 4 o 5 años, pues ya comienza a tener dificultades, pues también
debemos de hacer las tareas y por eso es que dicen los maestros, hagan las tareas con sus hijos porque también uno comienza a mirar qué pasa aquí, cuál es el problema. En muchos de los casos como el tuyo, pues era quizás el cambio de idioma. Es que bueno, me están diciendo hello y ahora me dicen hola y quizás eso pues tiene confundido al niño. No, pero padres, vamos a hacer ese ejercicio de acompañar a nuestros hijos en las tareas, incluso hasta en pintar, en ver cómo se desarrolla, qué está haciendo, ya sabe agarrar el lápiz. Son cosas que también son algunas maneras de saber, y yo siempre lo he dicho, un niño que no quiere ir a la escuela, usted tiene también saber por qué, porque en tu caso decía, yo comencé a sentirme mal, ya yo no quería, o sea, yo me sentía ajena a ese grupo de estudiantes. Entonces, ¿qué pasa allí? Y creo que también son las alarmas que tenemos que tener como padres, de preguntar cómo te fue en la escuela, qué aprendiste, cuáles son tus tareas, vamos a ayudarte con esto, porque allí comienza todo eso y como bien dice, bueno, llevarlo al que más sabe. ¿Quién es que el más sabe? Llévelo a un psicólogo, llévelo a alguna terapia, pregunte, investigue, porque en tu caso quizás el tiempo fue pues el que te jugó en contra, pero también te dio las herramientas necesarias para poder hoy por hoy decir, yo no quiero que eso le pase a otros niños y que pasen por el viacrucis que pasé yo. ¿Cuál sería entonces, Cerice, la recomendación a papá, a mamá, para primero poder lidiar con un hijo o una hija disléxica? Y segundo, ¿cómo poder acompañarlo para que entienda ese muchacho que es un proceso normal? Sí, claro. Lo que siempre les recomiendo a todos los padres, de que vemos algo que no está dentro de lo que para nosotros es el promedio, una evaluación diagnóstica nunca está de más. Ese pensar que tienen muchos papás de no quiero que me digan que mi hijo tiene nada fuera del promedio, fuera de lo regular, debemos de superarlo. Porque la única forma de sellar ese huequito es simplemente dándonos cuenta a tiempo. Entonces las evaluaciones diagnósticas nunca están de más. Incluso me encuentro súper contenta de saber que nuestro gobierno ahora va a establecer evaluaciones diagnósticas para todos los grados el próximo año escolar. Sí, así es. Entonces eso para mí es un paso adelante. Un gran paso de Entonces, avance. en cuanto a como padre, no importa la condición, como padre yo siempre te debo dar la seguridad emocional como hijo. No estar ahí para presionarte, sino estar ahí para decirte estoy a tu lado y como hacían mamá, te voy a enseñar personas que como tú han llegado lejos. Entonces, eso no es una limitante, nunca ponerle limitante a nuestros hijos, nunca decirle, ay mi hijo tranquilo, eso es normal, no te preocupes, simplemente quédate, el hacerle saber que él está por debajo del resto, no, siempre enseñarle que no importa la condición que tú tengas, tú puedes estar por encima de los demás o al mismo promedio de los demás. No, y recordarle a los padres que, como tu papá, bueno, pues decía, aunque sea de manera reiterada, pero ella va a aprender, que quizás no es la mejor manera, porque también presiona mucho más a los niños, presionamos mucho a nuestros hijos, exigimos cosas que quizás en el momento no nos pueden dar, y por eso necesitamos pues ese gran acompañamiento. La verdad es que cuéntanos dónde están Manos Maestras, cómo la gente puede pues tener contacto con ustedes. Dice que pueden ir incluso hasta las casas, acompañar a los niños. Cuéntanos un poco más y darnos esa información tan necesaria y oportuna. Bueno, nos encontramos en la Gustavo Mejía Ricard, justo antes de Charlie Fiesta. Nuestras redes sociales son Manos Maestras 1, ese es nuestro Instagram, ahí está toda nuestra información y podemos responder cualquier mensaje por DM. Y nuestro número de teléfono y WhatsApp es 809-714-56. Ay, se me fue. 809-714. Vamos a ver, lo buscamos aquí sí, rápido. por favor, pues, porque se me fue. para poder compartirlo con con nuestra gente. Y qué bueno que estás en las redes sociales. Entonces, los niños pueden estar en Manos Maestras y las maestras pueden trasladarse a las casas de los niños, que esto pues también es un gran apoyo. Lo repito yo, es el 809-714-5680. 809-714-5680. Estas herramientas debemos utilizarlas a favor, así que vamos a agradecer a Cerice Jaques con nosotros. Ella, amén de ser disléxica, no se durmió en sus laureles, al contrario, pudo escollar y hoy día pues esa fortaleza en cuanto a la parte cognitiva y educativa ha sido lo que le ha hecho merecedora para acompañar también a otros niños y a sus padres en este proceso, digamos que es una
ejecución de una vocación de amor, porque creo que esa es la palabra clave para poder desarrollar implementaciones que vayan de la mano con esa necesidad de salud, esa condición de salud. Así que gracias. ¿Te sentiste cómoda con nosotros? Sí, claro que sí. Qué bueno, nos alegra mucho. Qué gusto, ¿no? Y qué gusto pues tener, ojalá y tengamos a más Eris aquí en la República Dominicana. Sin duda, sin duda. La sin verdad, dudas. haces un gran trabajo. Y luego de conversar Sígase con adelante, Eris, sígase adelante. Muy pues bien. vamos a continuar también adelante con el programa.